hablado de las áreas de endemismo. Les había adelantado que había un método que era el análisis de parsimonia de endemismo, y esto era como la conexión con el tema de la semana que viene, que va a ser la regionalización. Entonces ahora lo que estamos es, vamos a seguir trabajando en el tema del endemismo, pero a través de un método particular. El análisis de parsimonia de endemismos, fíjense que le decimos PAE por su sigla en inglés, Parsimony Analysis of Endemicity. Y este es un método que propuso un paleontólogo, y es un método general que permite analizar los patrones de endemismo. Vamos a repasar en medio segundo algo de sistemática. ¿Se acuerdan cuando vimos sistemática filogenética? Nosotros usábamos a la parsimonia como la manera de optimizar los caracteres en una filogenia, de manera tal que esta filogenia tuviera la menor cantidad de pasos, ¿no? ¿Se acuerdan que cuando hacíamos un cladograma, lo que buscábamos era que tuviera la menor cantidad de pasos posibles, la mayor cantidad de sinapomorfías? Acá en el cladogramita dibujado son los cuadritos negros, los rectangulitos negros, y el menor número de paralelismos y de reversiones. Paralelismo, por ejemplo, 3, significa que un carácter apareció en dos clados independientemente. Reversiones, 2, significa que un carácter que había aparecido antes, fíjense que el 2 aparece más abajo en la filogenia, revierte, vuelve al estado ancestral. Entonces estas son homoplasias, paralelismos y reversiones. Lo que hacíamos entonces era decir, esta filogenia tiene la mayor cantidad de sinapomorfías y el menor número de homoplasias. Entonces el análisis de parsimonia de endemismo lo que hace es adaptar esta lógica de una disciplina, la sistemática, pero a la biogeografía. Entonces aquí vamos a ver un esquemita que luego voy a repetir, pero para que vean en sencillo cómo es el método. Fíjense que tenemos la península de Yucatán. Tenemos un mapa de la península de Yucatán con cuadrantes, con celditas, y en cada uno de esos mapas tenemos una especie distinta, una especie azul, círculos azules, una especie con rombos rojos, una especie con cuadrados verdes, y entonces podemos ver en qué celdas o cuadrantes se distribuye cada especie. Si construimos una matriz donde cada una de nuestras filas, 1, 2, 3, 4, hasta n, sean las celdas, y cada una de nuestras columnas, 1, 2, 3, n, sean las especies, podemos ahí tener toda la información. Si una especie, por ejemplo, la de arriba de todo, está en la celdita 1, le ponemos 1. Si no está en la celdita 4, le ponemos 0, ¿no? Si está 1, si no está 0. Y ahí tenemos una matriz. Esa matriz la analizamos con cualquiera de los programas que vimos en sistemática, Winclada, Nona, TNT, PAUP, el que ustedes prefieran, y obtienen un cladograma. En ese cladograma ahora las sinapomorfías van a permitir decir que las celdas 7 y 8 son un área de endemismo, sustentada por 4 especies. Fíjense que es lo mismo que dijimos la semana pasada. Dijimos que las áreas de distribución de 2 o más especies, homopátridas, van a definir un área de endemismo. Bueno, eso lo hacemos en este cladograma. Fíjense que si tenemos poquitas especies, de esto no importa tanto, pero si tenemos miles de especies, cientos de especies, esto nos permite identificar las mejores áreas de endemismo. Entonces vamos a volver a ese cladograma, pero ahora vamos a cambiar en nuestro cerebro la disciplina. Ahora vamos a pensar en biogeografía. Fíjense, este es el mismo cladograma. Cuando hacíamos sistemática, decíamos que 1, 2, 4, 6, 7, 9 eran sinapomorfías. El proceso biogeográfico que vamos a decir que estamos identificando cuando usamos el PAE en biogeografía son eventos de vicarianza, ¿no? Entonces, 1 significa que esa área inicial se partió en 2, ABC, DEFG. 4 significa que esa área ancestral se partió en 2,
A, B y C. Luego, cuando en sistemática hablábamos de ejemplos de paralelismos, aquí hablamos de dispersión. Fíjense que la dispersión es lo mismo. Un taxón aparece independientemente en dos áreas que no están relacionadas. Por ejemplo, 5 aparece en las áreas AB, o el ancestro de las áreas AB, y G. ¿Eso qué significa? Que 5 es una especie que se dispersó. Y luego, cuando hablábamos de reversión en sistemática, en biogeografía hablamos de extinción. 2. Fíjense 2 cómo se optimiza en este cladograma. 2 apareció en el ancestro de las áreas de F, G y se extinguió en F. Entonces, sinapomorfías equivalen a eventos de vicarianza, paralelismos a eventos de dispersión y reversiones a eventos de extinción. El PAE entonces nos dice cómo se relacionan las áreas, nos dice qué especies aparecen en cada área terminal o ancestral y cuando alguna especie que no concuerda con el patrón general es porque se dispersó o porque se extinguió. Entonces, vamos a ver el procedimiento y luego lo vamos a ver. Profesor. Sí. Ahorita nos recuerda una compañera en el chat que nos está grabando la clase. Ah, Tania. No, sí se está grabando. ¿Sí? Sí. Ok, excelente. Perdón, yo tengo otra duda. Sí. Pero ¿por qué reversión equivale a la extinción en biogeografía? Porque fíjate, en sistemática reversión, ¿qué significaba? Que algo que es una sinapomorfía antigua, en alguna terminal vuelve al estado ancestral. En sistemática, la presencia, ¿cuál sería el estado ancestral? La ausencia. Entonces, estamos diciendo que una especie que aparece en una gran área, por eso es una sinapomorfía basal, se extingue porque no la encuentras en alguna área terminal. Entonces, una reversión es volver al carácter ancestral. En sistemática, ¿qué tenemos? La ausencia, en biogeografía, perdón, la ausencia y la presencia en un área. Entonces, de estar presente en un área ancestral a no estar, es una reversión. Pero ya. Entonces, ¿Sí? profesor, en el esquema anterior, bueno, en la diapositiva anterior, ¿uno también sería extinción o por qué no sería extinción? Claro, uno también es extinción. Fíjense uno es una especie que estaba en una gran área, en el área total, y luego en una celdita terminal C se extinguió. 2 estaba en una parte de FG y en F se extinguió. Pero las dos son eventos de extinción. ¿Está bien? Gracias. Ahora, entonces, esta es una receta, ¿no? Un algoritmo, el procedimiento del PAE general. La idea entonces es que este es el procedimiento para cualquier variante que haya de PAE. Luego vamos a examinar un poquito las diferencias, pero quiero que primero les quede el esquema general. Y este esquema general, de alguna manera, piénsenlo un poquito, es un poco complicado, pero en su cerebro dejen una parte para la biogeografía y otra para la sistemática. Por ejemplo, elegimos unidades biogeográficas. Fíjense que esto equivale a cuando elegimos taxones en sistemática, elegimos a las especies con las cuales vamos a trabajar. Ahora, en sistemática hay gente que trabaja con especies, con géneros, con familias. Bueno, en biogeografía hay personas que trabajan con localidades, con áreas de endemismo, con cuadrantes, etcétera, etcétera. Segundo paso, vemos la distribución de los taxones. Necesitamos datos, ¿no? ¿Se acuerdan lo que habíamos discutido en clases anteriores? Tenemos que ir a monografías, a bases de datos, a colecciones. Y vamos a ver en cada una de nuestras unidades si está o no cada una de nuestras especies. Entonces, registramos plantas, hongos, animales, lo que fuera que estemos analizando. Luego, entonces, hacemos una matriz donde las filas van a ser las áreas y las columnas
van a ser las especies o taxones que estemos analizando. Si para cada una de nuestras unidades, cada una de nuestras especies, cada columna está presente, le ponemos un 1. Si está ausente, le ponemos un 0. Y así compilamos una matriz completa. Una matriz completa donde nos van a quedar todas nuestras áreas, unidades y todas nuestras especies. Luego usamos un algoritmo de parsimonia. Como les decía, con cualquier software obtenemos un cladograma. Si hubiera muchos cladogramas igualmente parsimoniosos de la misma cantidad de pasos, hacemos un consenso. Y luego vamos a identificar los clados sustentados por sinapomorfías, donde sí, a diferencia de la sistemática, hay un requisito adicional. Como dijimos que el área de endemismo era un patrón de homopatría de 2 o más taxones diferentes, sí los clados tienen que tener 2 o más sinapomorfías. Es decir, cualquier clado que no tenga sinapomorfías o que tenga una sola, no alcanza para ser un área de endemismo. Entonces volvemos al mapa de hoy. Fíjense que acá está todo lo que les dije al principio. ¿Qué unidades elegimos en la península de Yucatán? Celdas o cuadrantes, que se llaman como 1, 2, 3, 4, hasta 18. Luego, buscamos datos. La especie círculo azul, la especie rombo rojo, la especie cuadrado verde, y vemos dónde están. Si para cada columna, que es cada especie, está en la celda, 1. Si no está, 0. Es igual que en sistemática. En sistemática tenemos que nuestras unidades o filas son los taxones y nuestras columnas son los caracteres. Acá nuestros taxones son las áreas y nuestros caracteres son las especies que están en esas áreas. Algoritmo de parsimonia a esta matriz, obtenemos un cladograma. ¿Y ese cladograma qué nos dice? Que dos celditas, 7 y 8, tienen 4 sinapomorfías. Es un área de endemismo. ¿Alguna pregunta? Yo sí, no estoy entendiendo muy bien la matriz, o sea, porque acaba de comentar que eran las especies y áreas, algo así. Las áreas son las filas y las especies son las columnas. ¿Y qué indica el 1, 2, 3, o sea, 4 y n? N es la última de las filas. En el caso de la península de Yucatán llegaría hasta 18. Y arriba las columnas son 1, 2, 3 hasta n, que son las especies que analicen. Ok, gracias. Ahí yo tengo, por ejemplo, vamos a mirar arriba de todo. Yo tengo la fila 1, o sea, en la celda 1. Me dice que está la especie 1, por eso tiene un 1. Me dice que está la especie, eso tiene un 1. Pero no está la especie 3, por eso tiene un 0. Y no está la especie n, por eso tiene un 0. Cada vez que vemos un 1, quiere decir que esa especie en particular, de esa columna, está en esa área, en esa fila. Si aparece un 0, que no está. Perdón, Juanjo, creo que hay una confusión porque realmente la matriz no corresponde a lo que estamos viendo en los mapas. Eso puede ser. Si nosotros quisiéramos hacer la matriz de esos mapas, tendríamos que tener el cuadro 7, por ejemplo. Para el cuadro 7, Sí. el cuadro 7, la especie bolita azul está presente, entonces estaría codificada con un 1. El cuadro 8, también la especie bolita azul está presente, estaría codificada esa celda con un 1. En el cuadro 9, para la especie bolita azul, el cuadro estaría codificado con un 0. Para el cuadro 11, el cuadro estaría codificado con 0, el cuadro 12 con 0, el cuadro 13 con 0, 14 con 0, 16 con 0, 17 con 0, 18 con 0 para la especie bolita azul. Si lo hiciéramos con la especie bolita rombo rojo, tendríamos entonces para el cuadro 7, rombo rojo estaría codificado con un 1, para el cuadro 8, rombo rojo estaría codificado también un 1 y todos los demás cuadros estarían codificados con 0. Para la especie cuadrito verde tendría un 1 en el cuadro 7,
tendría un 1 en el cuadro 8 y tendría un 1 en el cuadro 12. Y todos los otros cuadros estarían codificados con 0. Y entonces, bueno, Sí, estos ceros y unos son los que deberían estar en la matriz. La matriz es otro ejemplo donde no están todos los cuadros ni todas las especies, ¿no? Nada más están ahí señalados como 1, 2, 3, hasta la n, en el caso de las columnas que son las especies, y 1, 2, 3, 4 hasta la n, o sea, hasta el número que tengamos de cuadros para los renglones. Perdón. Está bien, perfecto. Sí, yo no me había dado cuenta de eso, que sí la matriz es cierto que no, debería decir 7, 8, etc. Pero la cuestión es que hacemos cladogramas de áreas. Cladogramas donde nuestras terminales son áreas y nuestras sinapomorfías son especies. Entonces definimos clados, grupos monofiléticos de áreas, con base en sus especies. ¿Qué es un área de endemismo? Simplemente es el área donde dos o más especies distintas con sinapomorfías de estas celdas. Profesor, Sí, tengo otra duda. ¿Por qué el clado que compone el área 7 y 8 tiene 4 sinapomorfías, no solo 2? bueno, dos porque arriba están mostradas solamente estas 3 especies. La idea es que tú tuviste 100 especies. Ah, ok, muchas gracias. Sí, sí, es como un ejemplo, solo están ilustradas 3. Entonces, a lo largo de la historia del análisis de parsimonia endemismo, bueno, no es una historia tan larga, desde los 80 hasta la actualidad, se han usado muchas áreas, porque el PAE es un método que analiza el endemismo en general. Entonces vamos a ver un poquito esas áreas. ¿Qué cosas le pueden interesar a un biogeógrafo para usar como unidades de un análisis de parsimonia de endemismo? Brian Rosen, el paleontólogo que propuso el método, usó localidades. Fíjense que hay localidades ahí en los mares, porque estaba analizando organismos marinos. Entonces, podemos decir en tales localidades donde se colectó un organismo, son mis unidades de estudio. Ese mismo año, Robin Crow hizo un análisis de estas 2 islas. ¿Alguien sabe cómo se llaman estas islas? Es Nueva Zelanda, ¿no? Nueva Zelanda, muy bien. Fíjense que dentro de Nueva Zelanda hay 2 provincias en la isla norte y hay 3 provincias en la isla sur. Entonces Robin Crow dijo, en lugar de usar localidades, que son un montón, yo voy a usar provincias. Pero de nuevo, fíjense que la idea siempre es la misma. Voy a tener una matriz con 5 provincias y un montón de especies que están en esas provincias. Si está le pongo 1, si no está le pongo 0. Y el cladograma es el cladograma de esa provincia, ¿no? Fíjense que el cladograma entonces nos dice cómo se conectan con base en las especies endémicas esas provincias. Más adelante yo hice una propuesta que ha sido seguida por algunos autores para específicamente identificar áreas de endemismo, ¿no? Fíjense que Crow y Rosen antes buscaban las relaciones entre las localidades o entre las provincias, y yo dije, bueno, ¿por qué no hacemos que nuestras localidades sean como en el mapita que les explicamos con Tania hace un rato, celdas, y los conjuntos de celdas, como en el cladograma de la derecha, 1, 2 y 3, sustentados por sinapomorfías, son áreas de endemismo. Entonces, usar celdas o cuadrantes es una manera de trabajar, digamos, más objetiva, ¿no? Las provincias pueden estar definidas mal, las localidades son muchísimas. Las celdas de alguna manera son unidades convenientes y las hacemos cada grado, cada 2 grados, cada 3 grados si estamos trabajando a nivel mundial. En este caso, este trabajo inicial en donde yo lo propuse, usé unos datos de unos escarabajos y esa área, ¿qué área es? ¿Qué les parece que será esa área que está ahí?
podría ser en varios lugares del mundo, pero... ¿Sudáfrica? Sudáfrica, exactamente. Entonces, a nivel de Sudáfrica, yo delimité esas celdas donde estaban representados los escarabajos que estaba estudiando, unos si estaban presentes, 0 ausente, y ese es el cladograma. Y yo dije entonces, hay 3 áreas de endemismo, J, M y L, esas 4 celdas juntas, S, R, N, O, T, esas 5 celdas juntas, y P, que tiene muchas, pero como es una sola terminal, acuérdense que no se llaman sinapomorfías, sino que son autapomorfías. Aguilar y colaboradores hicieron un análisis de unos parásitos de peces de agua dulce, ¿no? Entonces, pensemos, parásitos de peces de agua dulce. Los peces están contenidos en cuencas hidrológicas. Lo más natural, entonces, al estudiar los parásitos, que solo pueden estar si están presentes los peces, y solo los peces están si están las cuencas hidrológicas pueden ser áreas de endemismo, áreas, unidades de nuestro análisis. Entonces, Nicaragua, Yucatán, Tabasco, etcétera, todas las terminales del cladograma son distintas cuencas. Y entonces, ¿qué decimos? Que con base en las especies endémicas comunes, la cuenca de Yucatán se junta con la de Tabasco, esas 2 con las del Papaloapan, esas 3 con las de Nicaragua, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense cómo son unidades, digamos, parecidas a las provincias, pero no definidas con caracteres bióticos, biológicos, sino con caracteres fisiográficos. Islas. Las islas, porciones de tierra que están en el océano, separadas por mar de otras áreas, u otras islas, ¿no? Hay como especies de islas. En el caso de nuestro país, tenemos ahí marcadas con color negro y con numeritos, como unas especies de islas. ¿Qué serán esas islas? ¿Alguien se le ocurre? ¿Qué serán todas esas marquitas chiquititas, algunas no tan pequeñas, que señalan esas áreas? Fíjense que a la derecha van más o menos por la Sierra Madre Oriental, a la izquierda van por la Sierra Madre Occidental, luego bajan la Sierra Madre del Sur. ¿Qué cosas serán esas islas? Serían puntos altos de algunas montañas o algo así. Altos, perfecto. Y esos puntos altos, ¿por qué serán de interés biogeográfico? ¿Qué tendrán, qué cosa que nos interesa analizar? Un tipo de vegetación específico, que son los bosques nublados. Entonces, estos bosques nublados son como islas. Estas, entonces, para Luna y colaboradores, fueron las unidades, ¿no? Entonces, en ese análisis se vio cómo se conectaban estas islitas, bosques nublados o mesófilos, de acuerdo a sus especies endémicas. Fíjense que parece reiterativo, pero siempre estamos analizando lo mismo. Tenemos unidades y tenemos especies. Y vemos cómo se relacionan las unidades de acuerdo con sus especies. Sigamos. Este otro, fíjense aquí, tenemos en color gris toda el área del Pacífico. ¿Por qué? García Trejo y Navarro analizaron las aves que se distribuyen en los bosques tropicales, las tierras bajas del Pacífico mexicano. Entonces, lo que eligieron como unidades fueron transeptos. Fíjense que aquí no tendría mucho sentido usar celdas, porque a veces habría muy poquito lugar cuando la Sierra Madre Occidental se acerca mucho al Pacífico. A veces habría más lugar y habría más celdas, como en Sonora, Sinaloa, en el norte. Entonces, directamente eligieron franjas o transeptos de 1 grado, y esas fueron las unidades de su análisis. Lilichich es una autora, una ecóloga, que analizó, acá en su trabajo no presentó un mapa, por eso está el cladograma directamente, pero lo que analizó fueron comunidades, es decir, comunidades de plantas acuáticas. A ella le interesaba ver a lo largo de un río
cómo había sido la historia biogeográfica, cómo se conectaban esas comunidades de acuerdo con sus especies comunes, y entonces las comunidades fueron las unidades, y el cladograma, esas comunidades están relacionadas de acuerdo con las especies. Aquí, en este mapa, dice Weber y otros, entidades políticas. ¿Qué entidades políticas están representadas en este mapa con números? Con los estados. Los estados mexicanos, ¿no? Entonces, cuando pensamos en biogeografía, podría ser un poco chocante, ¿no? Decir, bueno, vamos a ver cómo se relaciona Chihuahua con Durango, con Sonora, ¿no? Como que sabemos que los estados no tienen sentido biogeográfico. Pero aquí están superpuestas unas áreas grises. Esas áreas grises, ¿qué son? ¿Qué tipo de vegetación les parece que hay ahí? ¿Qué hay en esas costas del Pacífico, en la península de Yucatán? ¿Qué vegetación hay ahí? ¿Alguna idea? ¿Alguien que adivine? Baja. Hay selva baja, exactamente. Entonces, en esa selva baja hay árboles, que fueron las especies que se analizaron, y aquí, ¿por qué se usaron entidades políticas? Porque el objetivo del trabajo era conservación. Entonces, obviamente que tiene sentido decir, tales especies están en Sonora y estas otras en Nayarit, porque a la hora de tomar decisiones, podemos decir, bueno, hay que hacer áreas para conservar en tal estado o en tal otro, y pedirle al gobernador de ese estado que establezca áreas u organizaciones no gubernamentales. La cuestión es que los estados podrían ser unidades adecuadas si el objetivo no es puramente biogeográfico, sino que tiene que ver con la conservación. Entonces, todas esas son unidades que podemos poner como filas. Ahora, los datos, yo al principio en corto les dije taxones, ¿no? Especies o taxones supraespecíficos. ¿Cuáles son esas, la manera de volcarlo? Fíjense, la explicación de Rotzen, lo más sencillo, es decir, que si en alguna de las celdas de la izquierda está la localidad, ponemos un 1. Si no está, ponemos un 0. ¿No? Eso es lo más. Vemos en cada unidad, ya sea celda o provincia o transecto, está 1 y no está 0. Fíjense, si yo voy a hacer una matriz con el mapa de la izquierda, voy a tomar directamente la distribución, el puntito. ¿Cuántos unos va a tener mi matriz? Si cada circulito negro es 4, y a ver si miramos abajo qué pasa con el 1. Porque fíjense que tramposamente ese 5 está un poquitito entre dos cuadros. Entonces, entre 4 y 5. Fíjense que cuando nuestros datos son las distribuciones puntuales, tenemos muchos, digamos, agujeros de información. Tenemos muchas celdas donde no hay nada. Ahora, nosotros no sabemos si es porque no existe la especie, entonces es un 0 verdadero, refleja que la especie no está, o es porque falta la colecta, ¿no? Acuérdense ustedes que nuestro país es un país muy rico en biodiversidad, pero muy pobremente colectado. Hay enormes áreas de nuestro país donde a lo mejor colectaron plantas, pero no mamíferos, y en otras lo opuesto. Entonces tenemos muchos vacíos de información. Como hay muchos vacíos, cuando hacemos PAE usando datos puntuales, vamos a tener matrices llenas de ceros, ¿no? Fíjense que si el mapa de la izquierda tiene 1, 2, 3, 4, 5, tiene 30 celdas, va a tener 25 ceros y solo 5 unos. A la hora de analizar los datos, si nos falta tanta información, si hay tantos agujeros donde no hay datos,
esto puede llegar a ser un problema. Crowe y colaboradores plantearon una manera de hacerlo, que son los trazos individuales que se hacen en panbiogeografía. Esto no se preocupen, lo vamos a ver cuando veamos panbiogeografía. Pero acuérdense cuando vimos el método de Rapoport de la propincuidad. ¿Qué hicimos? Unimos las localidades de acuerdo a los segmentos cuya suma total sea la más corta posible. Entonces Crowe y colaboradores dijeron, vamos a unir a los puntitos, son los mismos de la izquierda, unidos a cada uno con el más cercano, y vamos a poner uno, no solo donde está esa celdita, donde está el dato, sino también donde pase el trazo individual. Es decir, vamos a considerar que ese trazo está llenándonos la información faltante. Si ahora entonces hacemos una matriz de esta manera, ¿cuántas celditas llevarían un 1? 7 u 8, ¿no? 7 u 8, exactamente. Fíjense entonces que tenemos... Y eso depende la manera que lo... Yo diría que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Entre 8 y 9, ahí el tracito, el de arriba del todo, que une con la localidad que está más al norte, ahí habría que ver exactamente por dónde pasa, ¿no? Pero la idea es que nosotros podemos inventar unos de acuerdo a donde pasa el trazo individual. Y de esa manera nuestras matrices van a tener más datos. Es como una especie de modelado muy sencillo, muy simple. Y Tania y colaboradores propusieron usar modelos de distribución. Fíjense entonces que a la derecha tenemos, con base en estos datos, con base en los datos abióticos, de temperatura, humedad, etcétera, etcétera, se construyó el modelo. Y entonces, si usamos a ese modelo como datos, tenemos ¿cuántos? Como 20, 19, 20. Fíjense entonces que hay una manera de trabajar cuando hacemos análisis de parsimonia de endemismos con nuestros datos en bruto, un modelo muy sencillo, convirtiendo esa serie de puntos en un árbol de mínima distancia o trazo individual, o modelándolo. Entonces, volviendo al principio, fíjense que teníamos muchas unidades. Tenemos 3 maneras de volcar los datos. Eso hace que este esquema muy complicadito, pero fíjense que acá está intenté en un análisis que hice, una revisión del PAE, representar todas las posibilidades, ¿no? Yo tengo localidades, puedo usar esos datos directamente, puedo hacer trazo, o puedo modelar, ¿no? Las 3 variantes que hay arriba de todo. Además puedo usar datos de distribución, unidades, localidades, provincias, celdas y todos los otros, preceptos, unidades políticas, lo que fuera. Además se puede agregar información de taxones superespecíficos. Hay gente que además de usar las columnas que sean las especies, agregan otras columnas juntando la información de las distintas especies de un género, de los distintos géneros de una familia, y tienen una matriz con más datos. Pero siempre, no importa cuáles sean nuestras unidades y cuál sea la manera de volcar los datos, el análisis de parsimonia nos va a dar un cladograma. Y a partir de ese cladograma dibujamos, ¿no? O las celditas, pintamos de negro las celditas donde está nuestra área de endemismo, superponemos los modelos, podemos superponer los distintos modelos y tratar de ver cuál es el área donde hay mayor cantidad de modelos de especies particulares, o hacer lo que los panbiogeógrafos llaman trazos generalizados, que es una superposición de los trazos individuales o de los árboles de propincuidad. La cuestión entonces está complejo esto, y es mucha información en 40 minutos o en 35 minutos, pero la idea que a ustedes les quede es que hacemos análisis de endemismo de muchas cosas, muchas unidades de estudio. Usamos la información de plantas, animales, hongos, lo que fuera en esas áreas,
construimos cladogramas y esos cladogramas nos dicen cómo se relacionan esas áreas. En el caso particular de las áreas de endemismo, lo que se hace es usar a las celdas como unidades. Las celdas son las unidades más objetivas para identificar áreas de endemismo y es lo que vamos a hacer en la práctica. ¿Alguna cosa que quieras agregar, Tania? ¿Algo que haya dicho mal o bien? No, bueno, como ven, hay muchos tipos de análisis de parsimonia de endemismos e incluso pues hay clasificaciones de los diferentes tipos de PAE, ¿no?, que existen. Pero no se preocupen mucho por eso, ¿no? Lo más importante es que sepamos que es un método que nos permite identificar este patrón de homopatría, lo que les comentaba la clase pasada, que a veces lo hacemos a ojo, a mano, como ustedes ya lo hicieron en la tarea, y que a veces es difícil decidir cuándo existe homopatría y cuándo no, ¿no? Entonces, el PAE es un método que de forma muy estricta nos permite decidir realmente cuándo hay homopatría, ¿no? Y entonces esa homopatría se va a ver cuando hay dos o más sinapomorfías, que en este caso son sinapomorfías geográficas, que superponen sus distribuciones. ¿Por qué? Porque están en los mismos lugares, en este caso en las mismas celdas, o en los mismos estados, o en los mismos cuadritos, en los mismos polígonos, cualquiera que sean, ¿no? Entonces solamente aquellos que sean sinapomorfías en el cladograma serán endémicos y conformarán las áreas de endemismo. Todos los demás, no. Pues no sé si tienen dudas o... Fíjense que lo importante de esto es que nos permite, si ustedes trabajaran con 4, 5, 6 especies, obviamente que lo podrían hacer a mano alzada, directamente superponen y ya está. Pero a veces tenemos muchos datos, tenemos cientos o miles. Y la única manera de hacer esa superposición bien objetiva es usando algún método cuantitativo, computarizado. El PAE lo que nos permite es tener en una matriz cientos de datos y construir el cladograma más parsimonioso, el que nos optimiza mejor las áreas de distribución que estamos analizando y nos permite identificar las mejores áreas de endemismo, porque van a ser las áreas de endemismo sustentadas por una mayor cantidad de especies. Y todo lo que sea ruido, todo lo que no concuerda con ese patrón, lo vamos a identificar como eventos de dispersión o eventos de extinción. Extinción o falta de colecta también, ¿no? Puede ser lo mismo.